Y hace unos días veíamos una verdadera batalla campal entre guardias de metro y también entre comerciantes ambulantes. La pelea está bien complicada para los municipios, algunos de ellos están más afectados que otros, pero claro, el tema es que muchos de ellos lo que están haciendo es pidiendo más resguardo a carabineros, sumando a su seguridad municipal a estos conceptos. Sin embargo, dicen que no dan abasto y bueno, el problema viene de afuera, termina hacia adentro, pero bueno, ahí están pues, los tenemos ya conectados a don Christopher White, que lo veo por ahí, la gente de San Bernardo, y a Joel Olmos de La Cisterna. Voy a ir primero con usted, don Joel, por las imágenes que veíamos en La Cisterna. Alcalde, ¿cómo está? Buen día. ¿Cómo está la situación para ustedes? ¿De qué forma pueden combatir el comercio ambulante y la violencia que se está dando en el interior de las estaciones de metro? Hola, buenos días. Contarte que la estación intermodal de La Cisterna es un espacio muy importante porque es la puerta de entrada al sector sur de Santiago. Desde ahí tú puedes conectar hacia San Ramón a través del metro, también hacia Los Pejos al poniente. Se está expandiendo la línea al poniente con estaciones en Los Pejos, Cerrillos y Maipú, y hacia el sector sur, San Bernardo y El Bosque. Entonces hay algo menos de 200.000 personas que pasan por ahí todos los días, un sector muy crítico para la movilidad de toda la ciudad finalmente. Yo he vivido toda la vida en La Cisterna y hay que recordar que el fenómeno del comercio ambulante es algo nuevo. Es decir, hace 30 años no existía ese fenómeno, ni hace 20 años tampoco. Y tiene que ver con algo que pasó en la pandemia, que hubo una dificultad el control sobre este tipo de fenómenos, que finalmente terminó en un grupo muy importante de comerciantes ambulantes tomándose esos espacios. Y cuando nosotros llegamos al municipio, en la estación intermodal, en la superficie, habían entre 30 y 50 toldos azules y había una cantidad gigante de comerciantes ambulantes. Y finalmente la estación intermodal era reconocida como el barrio May del sector sur. Y pasaba lo mismo en la otra estación de La Cisterna, que era Lovalle. Sin embargo, nosotros, después de un trabajo de cerca de 4 años, constituimos una asociación de seguridad, reforzamos los equipos de seguridad y logramos despejar todo lo que es la superficie de ambas estaciones. Es decir, no es un proceso nuevo, sino que fue después de 3, 4 años de trabajo y logramos hacerlo de manera exitosa. ¿Qué problema hay? Que la gente que estaba arriba y toda esta red delictiva, finalmente cuando ve que no puede estar en la superficie, producto de la persecución articulada de carabineros, municipio y fiscalía, entran abajo evitando la persecución de las fuerzas de seguridad y se apropian de lo que es la estación. Entonces, hubo un proceso de desplazamiento que finalmente nos lleva este año a firmar un acuerdo con Metro, tengo entendido yo el primero del país de esta naturaleza, que le permite a los funcionarios de seguridad del municipio bajar a la estación, a los pasillos y a los andenes, incluso subir a los carros del metro. Entonces, esta reacción violenta que se ve tiene que ver con la instalación del recrudecimiento de la persecución de parte de esta fuerza coordinada que nosotros tenemos y que finalmente, como una forma de resistir ese proceso, genera esta violencia. En eso mismo, porque en La Cisterna ya hemos visto hace 3 semanas en la estación La Cisterna este tipo de situaciones. ¿Usted lo atribuye a eso, a que es un aumento de la presencia de seguridad en el lugar? Sí, nosotros no teníamos noticias registradas antes de cerca de un mes atrás, cuando vemos a estos delincuentes subirse arriba de los vagones del metro, ¿recuerdan? Sí, antes de eso nosotros no tenemos noticias de enfrentamiento porque no había enfrentamiento. Porque no había un esfuerzo de retirar de esta manera a los comerciantes ambulantes y no había un trabajo conjunto, dado que sin el convenio nosotros no podíamos bajar y apoyar a las fuerzas de carabineros ni a los guardias de metro en este tipo de despejes. Y se ha ido recrudeciendo en cuanto a que ahora no solamente sabe que váyase de aquí, ¿cierto?, sino que ahora hay requisas y hay detenciones. Entonces, cuando ya empezamos a tocarle el bolsillo a estas verdaderas mafias que se establecen en las estaciones, eso genera una respuesta más violenta de ellos mismos, porque finalmente lo que se están dando cuenta es que se le está acabando el negocio y el lucro que conlleva. Porque también tomen en cuenta que esto tiene asociado microtráfico, tiene asociado asalto a personas que ocupan los cajeros automáticos o que circulan por el sector, robo con violencia, robo con intimidación, robo por sorpresa. Entonces, no es solamente el comercio ambulante. Si nosotros vemos a las personas que trabajan en esto,
El 80% de las personas son personas normales y cerca del 20% son delincuentes con prontuario que tenemos identificados y que hoy día estamos avanzando hacia una segunda etapa con órdenes de alejamiento de la estación intermodal y también con persecuciones que van a terminar en allanamientos en domicilio. Entonces estamos avanzando a otra etapa de persecución con Fiscalía de manera de sacar a todas estas personas de la estación intermodal para que, si es que están ahí, poder detenerlas y pasarla a control de detención y no solamente sacarlas de la estación. Claro. Alcalde Olmos, sigo con usted en un minuto más. Voy con su colega, el alcalde White, que lo veo que está ahí. Saludos a Christopher. Que lo veo que está ahí conectado. Alcalde, ¿cómo está? Buen día. Para usted es el centro. Si bien la cisterna tiene una línea de metro o tiene una presencia de metro bien importante, ustedes el metro lo tienen ahí pegadito con el bosque, todavía no han llegado a ese tema, pero usted, el centro de San Bernardo es quizás la situación más complicada, ¿no? Sí, buenos días Lucho, buenos días Joel. Bueno, comenzar lamentablemente con una noticia para nosotros como San Bernardo compleja, 2 casas damnificadas a propósito de un incendio con un vecino fallecido. Así que no son muy buenos días en nuestra comuna, pero bueno, estamos ahí tratando de sacar la tarea adelante con nuestras comunidades. Respecto al tema que nos convoca, Lucho, bueno, lo primero es sentir decepción. Llevamos 800 días esperando la aprobación de una ley de seguridad municipal. No es nuestro deber hacernos cargo de estas cosas, pero como tú puedes ver en las imágenes, tener funcionarios nuestros que tratan de colaborar con carabineros como coayudantes y que sean agredidos de esta manera y que no se puedan defender además porque no tengan elementos de protección. Dios mediante en esta situación no hubo un mayor problema para nuestros funcionarios desde el punto de vista de una agresión con daño o lesión, más bien el susto. Pero la verdad, dejar en claro que detrás de esto, al igual como lo plantea Joel, aquí estamos hablando de delincuentes que se disfrazan de trabajadores ambulantes, como lo plantean ellos, pero aquí hay crimen organizado, hay mafias, y si bien nosotros esto lo enfrentamos diariamente en el centro, Lucho, también lo estamos comenzando a vivir en las afueras de la estación El Pino, donde tenemos habitualmente confrontaciones con el comercio ambulante, porque ellos tienen una forma de actuar donde muchas veces, por mucho que se proponga regularizar, ellos no están disponibles a ese camino. No, pues, les Y da lo creen mismo. que con fuerza, con amenazas, con insultos, con agresiones, ellos se imponen. Yo lo que lamento, Lucho, y aquí quiero emplazar directamente a nuestro presidente, porque él tiene la facultad, por sobre cualquier otro actor político, de poner discusión inmediata en el proyecto de ley de seguridad municipal. Hoy día está con suma urgencia. Por lo tanto, eso puede estar perfectamente un par de meses más discutiéndose en el Congreso, muy distinto si se coloca a discusión inmediata. Yo llamo al presidente Gabriel Boric que dé discusión inmediata a este proyecto porque, si bien es cierto, probablemente el proyecto no va a resolver los temas de fondo, créanme que nos podría dar muchas más herramientas para enfrentar esta situación, que Carabineros está completamente sobrepasado, que los funcionarios del metro están completamente sobrepasados y que lamentablemente nuestras comunidades también se sienten molestas y también con una sensación de Alcalde, molestia porque ven que esto no avanza. alcalde, Sí, Lucho. ¿cuántos funcionarios para seguridad municipal tiene usted para patrullar en las calles? Nosotros actualmente tenemos cerca de 30 funcionarios. 30. ¿Y esos Y son en digo, 3 turnos? así es. O sea, tiene 10 en la calle. Así es, y con dificultad porque nosotros podríamos tener más, pero como son funcionarios municipales que tienen una ley de planta, donde nosotros no podemos, si no tienen póliza, autorizarlos para manejar vehículos, Claro. podríamos tener más. Y eso es lo que la ley de seguridad municipal nos podría entregar. Ahora, si bien es cierto, existen figuras alternativas como corporaciones de seguridad en la cual nosotros participamos junto a Joel, y donde uno podría desde allí poder con recursos públicos generar sistemas de guardias tácticos que colaboren, no es lo mismo que hacerlo desde el municipio. Entonces, en ese sentido, vuelvo a señalar, Claro. es inexplicable que una ley lleve 800 días, Lucho, ante hechos que no es solamente la cisterna y San Bernardo. Esta No, semana sí, en todos lados. viste May, Sí, Melipilla, Santiago Centro. La Reina, o sea, todas las comunas estamos sufriendo esta situación
y la sensación es de que los delincuentes van 10 metros más adelante y que no están ganando esto es evidente y es lamentable, y yo por eso vuelvo a Alcalde, señalar, hago un llamado al presidente a que ponga a discusión inmediata este tema. sí, me da un minuto. Alcalde Olmos, ¿ustedes cuántos funcionarios de seguridad tienen para patrullar? Mira, nosotros hoy día tenemos, pasamos de tener 30 a tener cerca de 130, producto de que creamos 130, una en 3 asociación. turnos, ¿no? Los que están efectivamente en la calle son algo más de 70, aparte de todos los que cumplen otras funciones de apoyo, Ya. porque hay central de vigilancia y otras funciones también de administración y de programas sociales vinculados a seguridad. Claro, se los preguntaba porque, por ejemplo, esta semana, cuando fue este debate que hubo mucho gusto entre el alcalde Desbordes y Iracy Hasler, el alcalde Desbordes dijo que en Santiago tenían cerca de 600 o 500, no recuerdo muy bien, 500 o 600 funcionarios municipales. Entonces estamos hablando que es una diferencia bien importante. Claro, Santiago tiene una población flotante de cerca de 2 millones, 2 o 3 millones de personas durante la semana. Pero claro, San Bernardo es una comuna muy grande, muy populosa. La Cisterna también tiene una población flotante importante de comercio durante la semana. Y ahí notamos la diferencia entre los municipios. La diferencia que no quiero ni pensar cuántos tienen Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Entonces, la diferencia entre los municipios es evidente de cómo básicamente poder controlar esta situación. Y ahí está un poco lo que me dice el alcalde White, la necesidad de la aprobación de la ley de seguridad municipal, que hace rato vemos que es tema, pero no pasa nada. En el caso de usted, alcalde Olmos, ¿cómo se ve esta forma del comercio ambulante? Porque, por ejemplo, en Santiago vemos que las bodegas las tienen al lado. Insisto con el tema de las bodegas. En el caso de ustedes en La Cisterna, no es tanto el tema bodega. El producto viene de afuera y lo terminan vendiendo acá, ¿o no? Sí, nosotros estamos realizando cerca de un operativo cada semana y media en promedio en la estación intermodal y estamos requisando material. Entonces hay unos espacios de la intermodal donde llenamos de cosas que requisamos a los comerciantes. Y las imágenes que se vean en pantalla muestran la adquisición de 6 patrullas y 5 motos más para reforzar la presencia en seguridad, que según lo que dice el alcalde White, al parecer La Cisterna tiene el doble de contingente, a pesar de ser una comuna a la mitad de pequeña, Claro. pero tiene que ver con la naturaleza de la comuna también, porque tenemos 2 autopistas y 2 estaciones intermodales, entonces necesitamos mucho más presencia. Cuando miran la ley de seguridad hay algo que, cuando uno mira el detalle de la tramitación, resulta que después de haber estado un año en discusión y haber pasado al Senado y haber habido y habiéndose generado un acuerdo, lo que retrasó la ley fue el deseo del senador Osandón, que hoy día es vicepresidente del Senado, ¿cierto?, de incorporar el tema de las armas a los guardias municipales, que es algo que nosotros no estamos de acuerdo. Y que a pesar de que había un acuerdo transversal de todas las fuerzas políticas, el Senado retrasó la discusión, entonces hay una responsabilidad política también. Y cuando tú miras el proceso más de fondo de los controladores de este crimen, nosotros nos hemos enterado que los que están a cargo de este tipo de fenómenos se compran casas, tienen crédito hipotecario, arriendan propiedades, tienen grandes sumas de dinero que manejan. No, pero el Entonces, crimen organizado no nuevamente, mete la plata en los bancos, pues, alcalde. ¿Cómo se le ocurre decir eso? No, entonces cuando uno ¿cómo ve, se le ocurre que va a meter como la tú plata en dices, los bancos el crimen organizado? como tú dijiste, Tren de Aragua, millones de dólares. Hay fuerzas políticas que se oponen al levantamiento del secreto bancario, donde podríamos perseguir de manera mucho más eficiente esto. Y yo digo otra cosa, no solamente veamos las cuentas, sino que también expropiemos el patrimonio de las personas que están vinculadas a hechos delictivos y que finalmente se enriquecen y parece que no pasa nada. Yo digo, requisemos eso, que pase al Estado y que el Estado lo remate y ocupar esos recursos para finalmente ayudar a las personas y castigar a quienes se enriquecen a costa de estos procesos que generan tanto daño. Eso hoy día está fuera de la discusión, porque hay gente que tiene miedo a que le levanten el secreto y se empiecen a descubrir cosas. Claro. Financiamiento irregular de la política y otros delitos que yo creo que tenemos que afrontar también. Sí, pues, sí, pues. Ahí usted da un punto súper importante. Lo conversamos la semana pasada con el ex fiscal Carlos Gajardo, de las declaraciones absolutamente alejadas de la realidad de algunos de nuestros parlamentarios sobre el levantamiento del secreto bancario. Si el secreto bancario no, para muchos parlamentarios es un tema ideológico, pero finalmente lo que demuestra la experiencia internacional es que el combate al crimen organizado tiene una parte muy importante
en el levantamiento del secreto bancario y en esa investigación previa. Hay parlamentarios que dicen, no, pero si actualmente existe, claro, pero con una orden judicial. Po. Antes de la orden judicial, la Fiscalía no tiene cómo investigar los movimientos bancarios. En el caso del brazo financiero del Tren de Aragua, la unidad de análisis financiero de los bancos se entera cuando la Fiscalía le pregunta. Cuando la Fiscalía le pregunta, oiga, ¿y usted sabía que aquí abrieron 500 cuentas? La unidad de análisis financiero no tenía idea. No tenía pero ni una idea. Además tiene pocas herramientas la unidad de análisis financiero para poder financiar esto. Después del punto que usted planteaba... Dígame, alcalde. El detalle, un narcotraficante en una población se compra 5, 6, 7 casas, con el dinero del narcotráfico, sí, expande su poder, crea una red territorial y todos saben dónde viven y no pasa nada. Y eso es algo que instalamos con Janet Jara en la primaria. No solamente levantemos el secreto bancario, sino que también expropiemos los bienes de los narcotraficantes, los autos, las casas, para que así le pongamos un control al crecimiento de esta mafia y esta red que finalmente termina tomándose a la población. Alcalde, le agrego algo más. Eso se hizo, creo que con la banda de los Lobos, que precisamente fue la que amenazó al alcalde Montoya cuando el alcalde Montoya era alcalde, y eso lo hizo, creo que fue el fiscal Guerra. El fiscal Guerra, cuando estaba en la Fiscalía Oriente, fue quien inició uno de estos procesos en contra de la banda de los Lobos, una banda que afectaba en el sector de la población Santa Julia, y les lograron quitar las casas. Y ese es un tema súper importante referente a quitarle el negocio, quitarle el dinero al crimen organizado. Es súper importante en ese sentido. Alcalde White, usted mencionaba un punto también bien importante que desde hace tiempo viene siendo tema con el comercio ambulante, que son los hospitales. Lo vivió el Sotero del Río, lo vivió el Hospital San José, y usted me dice que ahora con la llegada del metro al Hospital El Pino también han tenido ese problema que, si bien estaba, ahora parece que con el metro se incrementó, ¿no? Sí es, y de hecho es tanto el tema que nosotros hemos tenido que blindar centros de salud familiar, Lucho, porque tenemos delincuentes que van a atenderse con pistola, sí, pues, que han amenazado a nuestros funcionarios en múltiples oportunidades y hemos tenido que llegar a esa situación. Entonces, bueno, a mí me parece, Lucho, que aquí hay un Chile A y un Chile B, que tenemos parlamentarios que tienen una vida de príncipe, que no meten las patas al barro, que no saben lo que vive la gente diariamente, que la discusión que están teniendo pareciera ser que la discusión de otro Chile, porque en la discusión práctica no se entiende por qué una ley, por ejemplo, de inteligencia como la ANI, lleva 10 años también paralizada, porque con la tecnología que hoy día tenemos, Lucho, todas las cámaras podrían tener reconocimiento facial y podríamos tener a todos estos tipos tras las rejas, pero en esto no hay voluntad. Y parece ser que de pronto ideológicamente cuando nos conviene avanzamos y cuando no paramos las cosas. Y en esto los delincuentes no tienen ideología. Los delincuentes avanzan y hoy día están avanzando a un ritmo que es preocupante, con el aumento en la tasa de homicidios, con la forma que están hoy día empezando a masificar los secuestros. Entonces uno no quiere ser alarmista, pero lamentablemente también se siente sobrepasado y siente muchas veces decepción y desidia respecto a temas tan fundamentales como la ley de seguridad municipal, la ley de inteligencia. Es decir, es tan absurda la discusión, Lucho, que estaba siguiendo la nota anterior respecto al tema de gendarmería, donde muchas veces se hace una ley para bloquear celulares y uno se pregunta, ¿y por qué tienen que crear una ley para bloquear celulares si los celulares no deberían estar en la cárcel? Claro. Entonces, hacemos como nuevas leyes para reforzar cosas que no deberían ocurrir. Entonces, este es el Chile al revés. Y en esto, por eso yo siento que la gente a veces los está tan molesta no funcionan y tan decepcionada porque terminamos discutiendo cosas que no son necesarias. Y vuelvo a señalarlo, para ser súper concreto en esto, Lucho. Nosotros necesitamos discusión inmediata en este tema y cerrarlo. Si las pistolas Taser son un elemento que nos da transversalidad en esto en el Congreso, bueno, que quede dentro de las facultades que tenga el presidente de turno para establecer si se puede o no se puede utilizar. Pero avancemos en las otras cosas que nos permitan tener mayor funcionario y de hecho que nuestros funcionarios tengan un seguro, si hoy día con puro corazón andan haciendo esto. Pues. Entonces, alcalde, para finalizar, Lucho, esta intervención, yo creo que nosotros, lamentablemente, el sesgo ideológico muchas veces nos limita en la discusión y lamentablemente Chile ha cambiado. Y en ese cambio creo que tenemos que atrevernos a dejar de lado nuestro lógico y poner sobre el debate las necesidades de la gente que vive en las comunas periféricas como San Bernardo, La Cisterna, y que hoy día lo está pasando mal y que creo que los delincuentes la están llevando fácil.
Yo creo que en esto Claro. es bien concreto, mano dura nomás, mano firme. Tal cual. Alcaldes, muchas gracias. Les agradezco a ambos el Oye, espacio. solo para cerrar, Sí, decir muy que breve yo porque creo que tenemos que vamos cambiar. Dígame. en la dirección correcta. Estamos adquiriendo 1000 patrullas por año. Está la Fiscalía ECO que no existía, la Fiscalía Supraterritorial. Esos son avances importantes. Vamos a aprobar la ley de seguridad. Solo poner ojo en que no sacamos nada con solo controlar si hay una crisis social también de por medio, donde tenemos que hacernos Ok. cargo de los niños que se están criando solos, que están abandonados, crear oportunidades. Entonces hay una crisis social en las poblaciones que tenemos que también enfrentar con prevención, Claro. con política pública, de manera de no solamente controlar lo delictivo, sino también el germen de la desigualdad y la miseria de la población, y eso es más gasto social, fin a la AFP para que haya mejores pensiones y así Ok. podamos distribuir esos recursos también a la gente que más lo necesita. Muchas gracias, alcaldes. Les agradecemos a ambos.